Corriendo, mira la hora. Pero vamos a regresar. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Creo que la semana pasada, el domingo en la tarde, hemos terminado con el versículo número 20, si no me equivoco, con versículo número 20. Pero la semana pasada, domingo, hemos visto que ahí en versículo número 19 dice que debemos estar pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos, ¿verdad? Hemos visto que tenemos dos oídos. Eso quiere decir que debemos estar dos veces más pronto para escuchar, para oír, en vez de hablar, porque solamente tenemos una boca, ¿verdad? Tenemos que no estar discutiendo y déjame recordaros en esta tarde que estamos hablando acerca de la palabra de Dios ahora, que debemos estar pronto para oír la palabra de Dios. No debemos estar pronto para hablar o para discutir la palabra de Dios con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Y no importa cuánto tratamos de discutir con la palabra de Dios, no va a cambiar nada. Si pensamos que la palabra de Dios quiere estar cambiado o debe decir otra cosa, eso debe mostrar a ti y a mí que nuestra vida es lo que debe cambiar. Porque la palabra de Dios, como hemos visto domingo, la palabra de Dios es perfecta. Es la palabra de Dios y Él es perfecto, Él es puro, Él es santo y Él quiere darnos lo mejor. Y lo mejor que podemos recibir está aquí en la palabra de Dios. Pues no debemos estar pronto para hablar ni pronto para airarnos. Ahora, versículo número 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no produce en la vida la justicia que Dios requiere. El significado de ese pasaje no es que nuestra ira hará a Dios más o menos justo, pero que su tendencia no es producir esa vida recta y el amor a la verdad que Dios requiere. Cada vez que estamos enojados, en vez de hacer lo correcto, nuestra tendencia es hacer la primera cosa que entra en nuestra mente. Y más que nada, la primera cosa que entra en nuestra mente cuando estamos frustrados o enojados es algo que de verdad no debemos hacer. Entonces debemos estar pronto para oír. Dos veces, por lo menos dos veces más pronto para oír la palabra de Dios. Y no discutirlo, no estar enojado con la palabra de Dios, porque si nos encontramos enojados por algo que hemos leído en la palabra de Dios, eso quiere decir que hay algo malo en nuestra vida que nosotros tenemos que cambiar. Porque la palabra de Dios es puro, es perfecto. Ahora vamos a ver versículo número 21 en esta tarde, versículo 21. Dice ahí: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es como una semilla. Es como una semilla. Y una semilla no puede producir fruto, no puede producir nada si no está implantada, ¿verdad? Si no está cubierto con tierra. Y estamos hablando, cuando Santiago está hablando aquí en versículo número 21,
acerca de la palabra de Dios, él ve la palabra de Dios como un jardín. Como un jardín. Y si deja que la simiente está ahí solo y no preparamos la tierra, no preparamos el terreno de nuestro corazón, cuando la palabra de Dios, que es la simiente de Dios, llega a nuestro corazón, si nuestro corazón está duro y está lleno de pecados y todo eso, ¿sabe qué? La semilla no va a crecer mucho. La semilla no va a crecer mucho. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro es tan duro que las raíces no pueden profundizarse. Y cuando sube el sol, pues ¿qué va a pasar? O cuando vienen las pruebas, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios en nuestro corazón va a morir. ¿Por qué? Porque no hemos preparado nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Déjame leer el versículo 21 de nuevo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar. Tiene que arrancar los espinos y las malas hierbas de los pecados en nuestra vida. Tiene que preparar la tierra de nuestro corazón. Pero ¿cómo es que preparamos la tierra de nuestro corazón? No podemos usar palos y rastrillos para quitar toda esa cosa. ¿Cómo es que lo hacemos? Lo hacemos confesando nuestros pecados y pidiendo a Dios que nos perdone. Esa es la primera cosa que podemos hacer para preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Confesar nuestros pecados a Dios y pedir que Dios nos perdone. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que pedir perdón de nuestros pecados. Otra manera que podemos limpiar nuestro corazón es meditando en la palabra de Dios, meditando en el amor y la gracia de Dios y pidiéndole que lave cualquier dureza, cualquier mancha que hay en nuestro corazón. Busca conmigo, por favor, Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4 y versículo número 3. Dice la palabra de Dios, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Y déjame deciros en esta tarde que Él está diciendo eso a nosotros hoy en día también. Dice, harad campo para vosotros y no sembráis entre espinos. Cuando dice harad, ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos que arrancar la tierra de nuestro corazón, preparar la tierra, porque si hemos vivido en pecados y hemos vivido en este mundo como el mundo vive, pues sabe que nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón es duro. Tenemos que arrancarlo y limpiarlo, quitar todos los espinos, toda la hierba mala para que podamos preparar la tierra de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Pues la segunda cosa que debemos hacer, la primera es confesar nuestros pecados y pedir que Dios nos perdone. La segunda cosa es meditar en el amor y la gracia de Dios y pidiéndole que lave cualquier dureza en nuestro corazón. También mira Salmo 119. Bueno, sabe que no tiene que mirarlo porque me imagino que tiene ese versículo por memoria o es muy conocido. Salmo 119 versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos.
para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe qué? Cuando estamos leyendo más y más de la palabra de Dios, no solo, y déjeme parar ahí, no solamente leyéndolo, pero leyéndolo para entenderlo y para aplicarlo a nuestra vida. Cuando estamos haciendo eso, ¿sabe qué? La tierra o el terreno de nuestro corazón va a quedar suelto, va a quedar en una manera que la semilla de la palabra de Dios puede penetrar. Podemos recibir la palabra de Dios. Nuestros pecados van a quedar perdonados. Vamos a estar pidiendo perdón de nuestros pecados siempre. Para guardar la palabra de Dios en tu corazón, tienes que meditar en ella, pasar tiempo en ella, memorizarla. ¿Y sabe qué? Para hacer eso debemos hacerlo todos los días. Amén. Yo estaba hablando con mi esposa el otro día, o ella me dijo, mira, yo tengo que leer la Biblia. Era temprano en la mañana y él me dijo que mira, tengo que leer la Biblia. Y entonces, pronto entre como 20 minutos me dio, bueno, yo leí un pasaje pequeño. Yo dije, mira, eso está bien. Porque no es la cantidad de las palabras de Dios que leímos. Es la calidad de tiempo, la calidad que tomamos con la palabra de Dios. Si solamente leemos 2 versículos de la palabra de Dios, pero con esos 2 versículos estamos meditando en ella, pensando cómo es que podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿sabe qué? La palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios va a brotar, sus raíces va a estar plantado en nuestro corazón. Podemos recibir la bendición, la semilla de la palabra de Dios, y nuestra vida será mucho más bendecida. Amén. La tercera manera que podemos preparar la tierra de nuestro corazón, el terreno de nuestro corazón, es tenemos que tener una actitud de mansedumbre. Una actitud de mansedumbre. Mansedumbre es el opuesto de la ira. Recuerda lo que dice el versículo 19. Pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablar y tardo para airaros. La mansedumbre es el opuesto de la ira. Cuando recibes la palabra con mansedumbre, la aceptas y no discuta con ella y hónrala como la palabra de Dios. No está tratando de cambiar lo que dice, y para que la palabra de Dios pueda quedar lo mismo que los pensamientos tuyos. No, debemos mantener la palabra de Dios como es, porque eso es lo que Dios quería decirnos. Si no recibimos la palabra implantada, estamos engañándonos a nosotros mismos. Recibirla como está, no discutiendo nada, ni cambiándola para encajar en nuestra manera de pensar. Entonces, eso es la manera que podemos recibir la palabra de Dios en nuestra vida. De nuevo dice, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar vuestras almas. Somos salvos por la palabra de Dios. Yo he dicho eso domingo, que no es importante las palabras mías. Han notado que yo uso muchos versículos de la palabra de Dios en mis lecciones y en las predicaciones. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que hace la diferencia. Es la palabra de Dios que puede salvarte. No son las palabras mías, no son los pensamientos míos, es la palabra de Dios que hace la diferencia. Pues ahora vamos a leer versículo número 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso quiere decir que no es suficiente de solamente escuchar la palabra de Dios. Hay que hacer la palabra de Dios. Hay que ponerla en acción en tu vida. Hay que aplicarla a nuestra vida. No es suficiente solamente a venir acá los domingos y los miércoles y escuchar lo que quiere decir el pastor y luego el resto de la semana no hace nada. La palabra de Dios nos hace claro que tenemos que hacer lo que escuchamos de la palabra de Dios. Hay muchas personas que piensan que si ellos solo escuchan la palabra o un mensaje de la palabra de Dios, que ellos pueden estar cambiados. Pero no es así. Y que ellos pueden recibir las bendiciones de Dios solamente por escuchar la palabra de Dios. Bueno, déjame deciros que Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Y escuchando la palabra de Dios puede darnos algo de bendiciones, pero no puede darnos todas las bendiciones que Dios quiere darnos a través del mensaje. Lo que tenemos que hacer es, después que escuchamos la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ponerla en acción en nuestra vida. Y así es la manera que somos bendecidos. Y vamos a ver eso un poco más tarde. Bueno, esta tarde no, pero otro tarde. Vamos a verlo un poco más tarde. Como yo dije, no es así que solamente tiene que escuchar, pero tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida. Tiene que aplicar lo que escuchas a tu vida para estar cambiado y para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Si tú crees que eres espiritual o piadosa, solo porque has escuchado la palabra de Dios, estás engañando a ti mismo. Eso es lo que dice el versículo número 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No debes sentar aquí, escuchar la palabra de Dios y no hacer nada con la palabra de Dios cuando sales de las puertas de aquí. Debe hacer la palabra de Dios, porque si no es así, está engañándote, no está recibiendo las bendiciones que Dios quiere darte. Quizás va a sentir bendecido cuando está saliendo, pero no está recibiendo nada de las bendiciones que Dios quiere darte cuando estás haciendo la palabra de Dios. Bien, seguimos, versículo número 23. Vamos a ver versículos 23 y 24 juntos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. De nuevo, versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no oidor de ella, es como está mirando en un espejo. Entonces, ahora, en el pasaje anterior, Santiago estaba presentando la palabra de Dios como una semilla. Ahora él está presentando la palabra de Dios como un espejo. Un espejo. ¿Y qué hacemos con un espejo? A ver, ¿cuántos de vosotros tienen un espejo ahí en su casa que todos los días está ahí mirando su rostro ahí? ¿Hay alguien? ¿No? ¿No? A ver, ahora sí. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando estamos usando este espejo? Estamos examinándonos, ¿verdad? Viendo si hay algo malo que está ahí para quitarlo, para que arreglarle el cabello, poner su lipstick o cualquier cosa. Los hombres no, pero las mujeres sí. Entonces tenemos que
ver lo que tenemos que arreglar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos apurados y estamos enfrente del espejo solamente muy pronto para ver, hoy estoy bien, y está corriendo? ¿Puede ver todo? No. ¿Sabe qué? Es igual con la palabra de Dios. Cuando estamos ahí examinando nuestra vida y nuestro corazón con la palabra de Dios, si solamente está ahí muy poco tiempo, no está pasando tiempo ahí y solamente lo lee solamente para decir que lo ha leído en ese día para ir y hacer las cosas del día, ¿sabe qué? No va a poder ver todo lo que debía ver. No puede ver todo lo que debía ver. Entonces, en esa tarde, déjame deciros que necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios. Hay que recordar, yo sé, mi esposa, ella, todos los días ella entra, o déjame decir, casi todos los días ella entra al baño y está preparándose porque ella quiere mirar bien para mí. Aunque tenemos casi 28 años de estar casado, ella todavía quiere mirar bien para mí. Y ¿sabe qué? Amén. Yo doy gracias a Dios por eso, que ella quiere ver bien. ¿Sabe qué? Yo quiero mirar mejor para ella también, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos recordar quién es nuestro esposo. No estoy hablando de nuestro esposo aquí en este mundo. Estoy hablando espiritualmente. Somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la esposa de Dios. Debemos estar usando el espejo de la palabra de Dios para preparar nuestra vida, para que no habrá mancha de pecados, para que no habrá nada que no debe estar ahí en nuestra vida, porque estamos tratando de presentarnos para estar delante de nuestro esposo todos los días. Pero cuando solamente estamos mirando así y corriendo, ¿sabe qué? No podemos ver todo lo que necesitamos ver. Tenemos que pasar tiempo examinando nuestra vida con la palabra de Dios. Muchas veces no le dedicamos tiempo. ¿Perdón? A veces no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Sí, ¿sabe qué? Muchas veces lo que pasa en nuestra vida es pasamos más tiempo enfrente del televisor o escuchando el radio, o pasando tiempo más con nuestros amigos que estamos pasando con la palabra de Dios. Mira, no estoy diciendo, por favor, no me malentiendas, que no estoy diciendo que debemos estar en la palabra de Dios todos los días, 24 horas al día. No. Mira, Dios sabe que tenemos una vida, tenemos cosas que tenemos que hacer. Él quiere que nosotros disfrutamos nuestra vida acá, pero a la vez, todos los días, Él quiere darnos una bendición con su palabra. Pero no podemos recibirlo si solamente estamos mirándolo tan rápido y luego saliendo. Tenemos que parar aquí por esta tarde y vamos a regresar aquí a ese mismo pasaje porque tengo más para decir en cuanto a eso ese domingo en la tarde. Pues vamos a orar y luego cantar. Padre Celestial, de nuevo, Señor, gracias por esta tarde que nos ha dado. Gracias por el mensaje de Santiago, el libro de Santiago, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra implantada en nuestra vida, Señor, que podamos preparar el terreno de nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, para que podamos recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros, para que nuestra vida pueda cambiar y podamos estar preparados para ver a ti, Señor, nuestro esposo espiritual. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida diariamente con el espejo de tu palabra y quitar las cosas que no deben estar ahí. Ayúdanos a meditar más en tu palabra.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.